Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también a las redes sociales, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos por recibir todas sus preguntas bíblicas a través de nuestro número de WhatsApp, el número de WhatsApp en el chat de WhatsApp, donde nosotros tenemos un número gratis por todo el mundo, es gratis, donde tú puedes escribirnos por texto y hacer sus preguntas, y nosotros tenemos el gran privilegio de leer las preguntas y responder a cada una de sus preguntas. Permíteme compartir ese número para beneficio de nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y nosotros vamos a responder. Es gratis por todas partes del mundo. Muy bien, también queremos tomar esta oportunidad de extenderle a cada uno de ustedes una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, aquellos que están aquí en los estados con nosotros. Estamos en el país de los Estados Unidos, en el estado de Carolina del Sur. Estamos en la ciudad de Aiken, la ciudad de Aiken, y la iglesia es la iglesia bautista de Town Creek. Estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos en español a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, y luego en la noche, a las 5 de la tarde, tenemos dos cultos, uno en español y uno en inglés, y los miércoles también a las 6, uno en español y uno en inglés. Y para más información, simplemente comuníquese a través de ese número, ese chat, y permíteme repetirlo otra vez: 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor. Y todavía estamos en la sección de escritura en Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta 26. Ahora, no hemos podido salir de versículo 24. Y hoy yo te aseguro que no vamos a salir tampoco de versículo 24. Bueno, ojalá que existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nuestra audiencia envía preguntas, ¿no? Y nosotros nos gusta tener un intercambio con la audiencia, no importa si sea por radio o por la televisión o por las redes sociales. Y es importante siempre responder, porque cuando 1, 2, 3, 4 personas tienen más o menos la misma pregunta, es una pregunta importante. Eso significa que hay muchas más personas que tienen una pregunta muy similar. Es importante siempre tomar el tiempo de responder a las preguntas y luego inculcarlo, vincularlo dentro de la enseñanza de ese día. Hoy la pregunta que llega, y es una pregunta importantísima, la pregunta es: ¿qué significa redención? ¿Qué significa redención? Y tú estás leyendo aquí en Romanos capítulo 3, versículo 24, ¿qué significa esa palabra o ese concepto bíblicamente en relación con la salvación? Entonces, esas fueron las preguntas que entraron, y lo que queremos hacer es responder. Y la primera cosa que le voy a pedir es que abran su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y primeramente vamos a leer aquí en la versión cristiana. Dice esto: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a repetir: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la versión católica lo dice así: pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad, en virtud de la redención de Cristo Jesús. Pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad, en virtud de la redención de Cristo Jesús. Ahora, eso es importante de notar que esta pregunta, que no es una pregunta pequeña, es una pregunta importante, ¿no? Esta palabra redención, ¿qué significa? Bueno, esta palabra en griego, y sabe que en nuestro segmento fue traducido del griego ahora en español y múltiples idiomas por todas partes del mundo. Pero para nosotros esta palabra redención literalmente significa en griego, y lo voy a traducir en español, significa
rescatar. Significa libera. Libera por medio del pago de un precio. Ser liberado por medio de un pago de un precio, ¿no? So, cuando alguien ha sido secuestrado, ¿no? Y vienen y traen el dinero, ¿no? Ellos vienen a rescatar por un precio. Eso es importante. Eso es lo que significa aquí, cuando él dice aquí, en Romanos capítulo 3, 24, donde él dice: pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad en virtud de la redención de Cristo Jesús. Son otra palabra, en virtud de la redención de Cristo Jesús, en el pago, ¿no? En el pago de Cristo Jesús. Él fue el pago, Él fue el precio que se pagó para que tú y yo pudiéramos ser salvos, liberados, ¿no? Rescatados. Note bien que la justificación es solamente a través de ¿qué? Es a través de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es eso? Porque eso es importante. Porque nadie jamás pudiera calificar para liberarnos, ¿ves? De las garras, ¿no? Del infierno, de las garras del pecado. Solamente un sacrificio perfecto. Y el único que literalmente, estamos hablando de Jesús, Dios encarnado. Jesús baja, ¿no? Él es enviado por el Padre a la Virgen María en su vientre, ¿no? A través del Espíritu Santo, y él nace, ¿no? Él nace, y esto es lo que se nombra teológicamente, esto se nombra Dios encarnado. Ahora tenemos Dios en la carne, ¿ves? En la carne humana, como un ser humano. Ahora nos podemos identificar con Dios. Hasta este momento no era posible, porque Dios es espíritu y nadie más había visto un espíritu. Ha visto las señales de un espíritu, pero nunca ha visto un espíritu. Es como el aire, el viento, ¿no? El viento. Ahora yo me fijo en la ventana de mi oficina, ¿no? Y yo puedo ver que el aire está soplando. ¿Por qué? Yo no veo el aire, pero yo veo el efecto, la manifestación del aire, porque puedo ver las hojas y las ramas de los árboles que se están moviendo, ¿no? Yo puedo ver eso. Yo puedo ver la manifestación del aire, pero no puedo ver el aire. Es igual. Jesús es la encarnación, la manifestación de Dios es espíritu. Cristo dijo esto. Él dijo: si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto está bien claro en la palabra del Señor. Quizá no está claro para nosotros, pero está claro en la palabra del Señor. Ahora, la justificación, la salvación de ser justificado, aunque yo soy pecador, vos es pecador, hemos pecado, eso está bien claro, ¿no? Discutir eso no tiene sentido, ¿no? Solamente un necio va a decir: yo no soy pecador. Pero la cosa es esto, que si es que reconocemos que somos pecadores, necesitamos ser rescatados. Necesitamos ser redimidos. Necesitamos ser comprados del mercado del pecado, ser liberados. ¿Y cómo es que eso se hace posible? Es a través del Señor Jesucristo. Ahora, Dios baja en la forma, en el ser humano que se nombra Jesucristo. Él va a la cruz y Él paga el precio de nuestros pecados, ¿no? Él muere por nosotros. Él es nuestro sustituto. Pero Él es el único que es perfecto, porque la Biblia enseña que Él nació y caminó en la tierra, ¿no? Perfectamente, nunca jamás pecó. Él es el único que califica para pagar el precio de nuestros pecados. Pero si tú y yo morimos en nuestros pecados, no hay remedio. No hay esperanza. Si tú y yo morimos en nuestros pecados, morimos y vamos al infierno. ¿Por qué? Porque nunca habíamos reconocido el sacrificio que se hizo por nosotros. Tú tienes que reconocer el sacrificio. Si tú no reconoces ese sacrificio a su favor, ¿de qué te sirve? Permíteme, a ver si puedo ilustrar esto un poquito. El otro día estaba en la tienda, ¿no? Y fui a comprar unas cosas para mi oficina aquí. Y estaba en la fila, ¿no? En la cola para llegar con la cajera. Y la señora enfrente de mí estaba dialogando con la cajera, ¿no? Estaban hablando y pasó un buen tiempo. Y la señora le cobró, ¿no? Y ella pagó por su producto y luego se fue. El problema es que la señora dejó la bolsa ahí de su producto.
Y ahora la cajera me saluda yo a mi persona y estamos hablando y yo me fijo abajo y yo digo, señora, pero ¿quién le pertenece esa bolsa? ¡Ay, la otra señora! So, dije, permíteme, y yo agarro la bolsa, ¿no? Y voy corriendo por la puerta y ella ya se montó en su carro y está dando vueltas y yo le estoy gritando, le estoy pitando, ¿no? Y ella me reconoce y yo le estoy señalando la bolsa. De repente ella se fía a la par de su carro, ¿no? Y no tiene la bolsa con ella. Ella da vuelta, regresa y me dice, gracias. Ahora, ¿por qué relato eso contigo? Si tú compraste un producto y se te olvida y no te lleva el producto, ¿cuál es el resultado? No tienes el producto. Aquí no estamos hablando nada profundo, aquí no tienes el producto. Si tú entiendes ese concepto, y estoy muy, muy seguro que todos aquí entienden el concepto, es igual. Si tú no reconoces que Jesús fue a la cruz y murió por tus pecados, que hubo un intercambio, igual como la señora la señora pagó dinero para que le pudiera intercambiar un producto. Si yo no reconozco que Jesús pagó el precio de mis pecados y Él me da la justificación, Él me justifica, Él me perdona, como si yo nunca hubiera pecado, ahora tengo una relación correcta con el Padre Celestial, ¿me entienden? Y lo que se nombra la salvación. Pero si yo personalmente no reconozco lo que Él hizo y no estoy apropiando lo que Él hizo por mí, igual como la señora que no se llevó la bolsa con ella, ¿entiendes? Tú terminas mal. Nosotros no tenemos que ser bien complicados con esto. Esta palabra redención es una palabra grandísima en la Biblia, grandísima en la teología, grandísima en la doctrina, grandísima en la enseñanza de la iglesia, grandísima para cada ser humano comprender. Por esa razón yo le dije que esta pregunta, ¿qué significa la redención en relación con la salvación? Y hubo 4 o 5 preguntas más o menos igual. Yo dije, wow, esta es una pregunta fantástica. La primera cosa que yo quiero decir es esto. Significa redimir. Significa redimir, ¿no? Agorazo es la palabra en griego. Es agorazo, A-G-A-R, ¿no? A-Z-O. Agorazo en griego, ¿no? Esa palabra redimir significa liberar, significa dejar libre del mercado, dejar libre del mercado de esclavitud al pecado. Escuche bien, dejar libre del mercado de esclavitud, ¿no? Al pecado, la muerte y el infierno. Ahora, cuando uno es redimido, uno es liberado de la esclavitud del pecado, ¿no? De la muerte eterna, ¿no? Y del infierno. Y yo no sé por qué es tan difícil captar esta idea, ¿no? Porque tenemos un sinfín de conceptos. La tendencia humana, la tendencia del ser humano es que yo merezco a través de mi propio mérito, yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo para ganarme la salvación. Tú no puedes ganarte nada. ¿Por qué? Te recuerda que Jesús es el único camino a la tierra sin pecar y tú y yo no calificamos. Permíteme a ver si podemos amplificar esto un poquito más. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Estamos en Romanos, ¿no? Vete a la derecha. En 1 Corintios capítulo 6. Yo nunca tengo prisa para responder. Mira bien lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 6 y fíjese en versículo 20 lo que dice aquí. Dice esto, en la versión cristiana dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma y lo dice así, y dice, porque han sido comprados y ¿a qué precio? Den pues gloria a Dios con su cuerpo, con su vida. ¿A qué precio? Bueno, el precio de la sangre de Jesús.
Ahora, en este mismo libro de Corintios, 1 Corintios, vete al siguiente capítulo, capítulo 7. O sea, en capítulo 7, escuche bien lo que dice aquí en versículo 23. Dice esto: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Escuche bien, yo creo que muchas veces nosotros, no sé cuál es el desafío, el reto, el problema aquí, o como dice el mexicano, ¿qué onda? ¿No? Aquí, mira, yo no sé por qué tenemos tanta prisa. Y yo creo que muchas veces sentimos la presión del tiempo en el aire, en la televisión, en la radio, en las emisoras. Sentimos, pero ¿sabe qué? Está bien, tú no tienes que sentir esa presión. El tiempo es el tiempo. El tiempo es limitado, tú pagas por el tiempo y ese es el tiempo, ¿no? No tenemos que discutir eso. La emisora, el canal tiene el derecho de especificar su tiempo y nosotros nos sometemos a su tiempo. Pero la verdad es que hay más que suficiente tiempo dentro del tiempo que nos otorgan para compartir en esta hora. Y es importante de clavar un punto, mínimo un punto, que la gente puede captar y entender y incorporar en su vida, que compartir 20 puntos y captar nada. Nunca he hablado con una persona y cuando tú terminas hablando con la persona, ¿y qué dijo? No sé qué dijo. No entiendo ni papa lo que me dijo. Escuché muchas palabras, pero no entendí nada. Bueno, la cosa es aquí, es esto, mira. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 23, en la versión cristiana dice así: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, Pablo se está dirigiendo a los creyentes. Ya fuiste comprado, ¿no? Por el precio del Señor Jesucristo. ¿Por qué tú vas a rezar, ¿ves? A ser el esclavo de los hombres, en hacer y pecar de nuevo con ellos? En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 23. Lo dice así. Dice: han sido comprados a buen precio. Eso es cierto. Han sido comprados a buen precio. No se hagan esclavos de hombres. Haya sido perdonado. ¿Por qué tú quieres rezar como el perro que regresa a su vómito? Un marrano, un chancho, un puerco, regresa al lodo. ¿Por qué tú quieres hacer eso? Pero hay gente que lo hace, lo van a hacer. Yo entiendo eso. Pero aquí están unas amonestaciones, advertencias. No lo hagas. Mira, a ver si podemos escuchar. A ver si podemos escuchar la voz del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. A ver si hubiese en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro, vamos a abrir nuestra Biblia, 2 de Pedro capítulo 2. Esto es importante que estemos juntos aquí. 2 de Pedro capítulo 2, porque yo creo que muchas veces la gente quiere entender, pero muchas veces nosotros los predicadores, ¿no? Vamos demasiado rápido, ¿no? Simplemente porque sentimos la presión, ¿no? Pero yo no siento ninguna presión. Mira bien, en 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, lo repito, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, escuche bien lo que dice. En la versión cristiana dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Wow. ¿Escucharon bien? Lo voy a repetir. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Este es un problema real. Escúcheme, el hecho de que muchos de nosotros, entre comillas, ¿no? De nosotros, que estamos en la radio predicando, o en la televisión predicando, o en las redes sociales predicando, no quiere decir que todos nosotros somos genuinos y verdaderos. Más bien, yo me atrevo a decirte que muchos que están en el aire haciendo lo que yo hago son falsos maestros.
Ellos tienen su sistema, su sistema personal para traer discípulos atrás de ellos. ¿Sabe qué? Yo no quiero ningún discípulo que me siga a mí. Síguele al Señor Jesucristo y síguele a la palabra del Señor. Ahora, note bien en la versión católica cómo lo dice. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que promoverán sectas perniciosas, negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una inminente ruina. Lo repito, escuche bien. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrán falsos maestros que proveerán sectas perniciosas, negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una inminente ruina. Este es el problema que tenemos hoy en día. Con todo el respeto, mira, yo no tengo tiempo para estar criticando a mis colegas que están en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Yo sé personalmente que muchos son falsos. Eso sí yo entiendo. Yo comprendo. A mí no me da ninguna vergüenza decírselo públicamente. Y que Dios los reprenda. El asunto aquí no es atraer seguidores de nosotros mismos. No es atraer seguidores, no. Como si fueran nuestros discípulos. No. ¿Sabe qué? El propósito nuestro debe de ser señalar, apuntar al Señor Jesucristo. Esa es la cosa. Apuntarlo a tu palabra. ¿Por qué tú crees que yo predico con las dos Biblias? ¿Por qué? Porque dicen la misma cosa. Sí, mira, las dos Biblias dicen la misma cosa. Si tú apartas la sección de escritura apócrifa, la Biblia dice la misma cosa. Por eso yo no me meto en ese paquete de religiones y de denominaciones y de las iglesias. ¿Y sabe qué? Mira, la iglesia católica tiene un montón de falsos creyentes y falsos sacerdotes. La iglesia cristiana tiene un montón de falsos pastores y falsos creyentes. Los dos andan igual. Pero también tienen verdaderos pastores, verdaderos sacerdotes y verdaderos creyentes. Por favor, las dos iglesias están llenas de hipócritas. El mercado está lleno de hipócritas, pero no deja de ir al mercado. Tú caminas por todas las calles de las ciudades, ¿ves? Y está lleno de hipócritas, pero no deja de caminar en las calles. Los transportes están llenos de gente que van de punto A a punto B y son hipócritas, pero no se deja de transportar. Las escuelas están llenas de una bola de hipócritas, pero no deja de enviar a sus hijos a las escuelas. El sistema judicial en cada país está lleno de hipócritas, pero no deja de presentarse delante de un juez, un oficial. ¿Me entiende? Dejemos estos juegos, por favor. Dejemos estos juegos, no tiene sentido. La cosa es que tenemos que reconocer qué es lo que hizo Dios por nosotros, no lo que hizo el hombre, no lo que hace el hombre. Y cuando el hombre hace bueno, reconocerlo, aplaudirle, gracias, felicitarlo. Y cuando anda mal, es exhortarlo, pero animarlo a que se arrepiente. Tú y yo no tenemos la autoridad de condenar a nadie. ¿A quién vamos a condenar? Cada vez que yo intento de condenar a una persona, yo termino condenado. Por favor. Ya ves por qué esta pregunta. ¿Qué significa la redención en relación con la salvación? Es una pregunta no tan pequeña, pero es grandísima y importante aquí. Y cae perfectamente dentro de nuestra enseñanza. Ahora, la segunda cosa que quiero decir. Significa redimir. Ahora, hay otro sentido, porque mira, esta palabra redención o esta palabra redimir se usa en tres formas distintas en la Biblia. Acabo de compartir la primera, ¿no? Y la primera es esta, ¿no? Es y es esta aquí, que significa liberar, dejar libre del pecado, de esclavitud al pecado, la muerte y el infierno. Agorazo, ¿te recuerda eso? Ahora, la segunda manera que se utiliza esta palabra redimir es la palabra exagorazo. Exagorazo. Es E-X, no A-G. O-R-A-Z-O. Ahora, exagorazo es una palabra que liberar de la esclavitud al pecado. Liberar de la esclavitud al pecado, la muerte y el infierno, significa ser liberado de ello para no volver jamás. Ahora, esto es importante. Dice la misma cosa. No. Ahora, esta es una palabra más fuerte. Más fuerte, mira.
A ver, esto significa ser liberado para no volver jamás. Liberado para no volver jamás. Ahora, ¿cómo que yo puedo ilustrar esto? Mira, yo estaba cuando yo estoy viajando en los países, ¿no? Voy para predicar cruzadas, campañas evangelísticas, estoy enseñando en las iglesias, estoy entrenando pastores, etcétera, 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 etcétera. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es ir a las prisiones también. Y estaba en el país de Sudáfrica, en una prisión. Y el día que yo llegué, iban a liberar un prisionero, ¿no? Y él estaba ahí por muchos, muchos años, donde él, ¿no? Él pensó que nunca iba a salir. Él estaba convencido que iba a morir en la prisión ahí. Y la cosa es que llegó el momento que lo iban a liberar. Y el capitán de la guardia, ¿no? Tenía que llevarle la noticia que él iba a ser liberado, ¿no? Y él se lo llevó. Y le llevó la noticia el día antes que yo voy llegando. Ahora, yo no sabía que eso había ocurrido, eso había sucedido. Y el hombre, el capitán fue y le dio las noticias. Y el hombre se quedó incrédulo, ¿no? Más bien, cuando el capitán tomó las rejes, ¿no? Tomó las manos de las rejes, el hombre, el prisionero, se echó atrás a la pared. Se echó atrás. Y no le creía. Y el capitán dijo, no, mañana te vas a ser liberado. Él no cree, él dijo, tú estás jugando conmigo. No, yo no creo eso, no lo creo eso. Bueno, el siguiente día yo voy llegando. Y ese siguiente día yo voy llegando y él me dijo lo que había pasado. Y yo dije, él no te crees. Yo dije, ¿sabe qué? Eso es igual con muchos creyentes. Él dijo, ¿qué significa eso? Y dije, bueno, hay muchos creyentes que han sido liberados del pecado, ¿no? Pero no creen que ha sido liberado para no jamás volver más. Ellos siguen, ¿qué? Siguen pecando. ¿Me entiendes? Tú no tienes que... No, mira. Yo dije, ese es el problema. Y dijo, nunca había oído eso. Y dije, esto es algo similar con ese prisionero. Le dije, bueno, vamos a ir a hablar con él. Ese día él dijo, a las 11 de la mañana va a ser liberado. Pero él no cree. Fuimos a donde él estaba encerrado, ¿no? Encarcelado. Y vamos una caminada bien larga y llegamos ahí. Y ahí está el capitán. Y le dijo, fulano de tal, tú vas a ser liberado hoy a las 11. Y el hombre se echó atrás a la pared. Le dijo, no, tú estás jugando conmigo. Y le dijo, mira, aquí tengo un pastor. Y aquí está el gerente, el director de la prisión también. Y soy yo con el director. El director entra con un guardia. Y el director me dice, pastor, entra por favor. Y yo me acerco al hombre y digo, mira, señor, tú no me conoces a mí, pero tú has sido liberado y te han dicho y tú no lo crees. Yo te quiero decir algo, tú vas a ser liberado y jamás volver aquí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Me permite, por favor? Y le tomé el brazo y él se echó atrás y yo, por favor, cálmase, tú vas a ser liberado y tu familia está afuera de la prisión esperándote. Y él dijo, ¿mi familia? Sí. Y lo tomamos la brazo y dije, agárrame el brazo, vamos. Y salimos. Y él comenzó a temblar porque él salió y no creía. Y fuimos caminando, una caminada larga, vamos caminando largo. Y llegamos al fin, lo procesaron. Y lo mandaron a bañar y él dijo, bañar, te tienes que bañar. Y tienen nueva ropa. Sí, te vas a bañar. Aquí está el jabón, aquí está la toalla, todo. Y él se bañó en privado ahí, se bañó él solo. Y él sale y le tienen la ropa planchada, nuevecita, zapatos, calcetines, todo. Y él estaba en shock. Y le dije, mira, señor, ahora vamos. Y él, literalmente, físicamente, él estaba temblando. Él, no lo creo. Yo dije, señor, ¿cuántos años he estado aquí? Él dijo, 32 años. 32 años aquí adentro. Una vida completa. Vamos. Y cuando salimos afuera, en la corte, ¿no? Y el sol le pega, él está temblando. Y llegamos a la puerta principal, grande, ¿no?
Y ahí estaban los guardias ahí, los centinelas, y lo felicitaron. Y él temblando, y por fin él vio una familia y él no podía reconocer la familia. Y cuando salimos afuera con el director de la prisión, con el capitán de guardia, y yo y mi persona con él, ¿no? Y viene corriendo su familia, y él se echa atrás y dice, es tu familia. Y él está mirando, y ya había perdido mucho de su vista, y él mirando, y de repente él sintió que sus nietos lo agarraron, que él jamás había conocido. Ese hombre cayó llorando. ¿Y por qué comparto esto contigo? Porque el hombre dijo, jamás voy a volver aquí. Ese es el punto. La segunda manera que se usa esta palabra redención en la Biblia, ¿no? Significa ser liberado de ello, del pecado, del infierno, ¿no? De la muerte, ¿no? Para no volver jamás. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Ninguna iglesia hace eso por ti. Ningún sacerdote, ningún pastor, ningún creyente, ninguna denominación, nadie puede hacer. Solamente Jesucristo hace eso por ti. Mira, abre su Biblia, a ver si podemos amplificar esto un poquito más. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 3. Vamos Gálatas capítulo 3. Mira lo que dice. Vamos a la izquierda en la Biblia. Vamos a Gálatas capítulo 3. Mira bien lo que dice la palabra del Señor aquí. En Gálatas capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Escuche bien la versión cristiana. Dice esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado, maldito todo el que es colgado en un madero. Repito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 13 dice, pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un madero. Repito, mira, escuche bien, por favor. Tu alma está colgando en un balance aquí. Tu alma está a la orilla del precipicio. Escuche. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, pues dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo, según la Escritura, en vez de usted, vos, tú, nosotros, ir a la cruz y morir por nuestros propios pecados, para ser condenado y ser enviado al infierno, Cristo es el que tomó nuestro lugar, y la maldición de la ley lo convierte en maldición, como si él hubiera pecado, como si él hubiera cometido todos los delitos, y él paga el precio nuestro, porque él es el único que califica a pagar el precio nuestro de nuestros pecados. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora capta la idea de por qué te digo, ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna religión, nadie te puede hacer, solamente Cristo es el que hace esto. Mira, en este mismo libro de Gálatas, vete capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5, mira lo que dice aquí, capítulo 4, versículo 5. En la versión cristiana dice, para que redimiese, escuche bien, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Repito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pregunta, ¿quién está bajo la ley? Esa es una pregunta. Esa es otra pregunta que entró de parte de nuestra audiencia. ¿Quién está bajo la ley? Todos nosotros. Todos nosotros estamos bajo la ley. En la versión católica lo dice así. Dice esto.
para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. ¡Wow! Escuche. Para librarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. ¿Tú me quieres decir que la Biblia cristiana y la Biblia católica no dice la misma cosa? Seguro que sí. Dice que nosotros necesitamos ser adoptados para ser hijos de Dios. Y la mentira más grande que tenemos en este mundo, ¿no? Y mire, no importa qué país, qué cultura, qué idioma, qué nación, qué religión. Enseño, bueno, todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién te dijo eso? Escuche bien. En Latinoamérica, yo creo que escuche bien, por favor. Lo he dicho en África, lo he dicho en Europa, lo he dicho en Asia. Escuche bien. No todos nosotros somos hijos de Dios. Todos somos parte de la creación de Dios. Y la Biblia católica y la Biblia cristiana dice la misma cosa, que tenemos que ser adoptados para ser hijos de Dios. ¿Y cómo es el proceso de adopción? Es a través de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el punto aquí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mira, la tercera forma como se utiliza esta palabra redimir, ¿no? Y la palabra es lutrou en griego, L-U-T-R-O, L-U-T-R-O, letrou. Y esta palabra letrou significa liberar mediante el pago de un precio. Liberar mediante el pago de precio es comprar. Tú y yo somos comprados del mercado del pecado y somos llevados al paraíso del Señor. En el libro de Tito, capítulo 2, vamos, el libro de Tito, vamos a leer, por favor, abre su Biblia en Tito, primera, segunda Timoteo, y ahora Tito. Y en Tito capítulo 14, quiero que vea conmigo, Tito capítulo 14. Y te recuerda que en el programa anterior estuvimos enfocándonos en versículo 15, la última vez. Pero ahorita le quiero mostrar. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Ves? Que somos, que liberar mediante el pago de un precio. Ahora, somos liberados a través del pago de un precio. ¿Pero cuál es el precio? Jesús. Cuando Él va a la cruz, Él es el pago del precio. Somos comprados. Cuando Él murió, nos compró del mercado de esclavitud al pecado, del mercado, del dominio de Satanás, de ese pestoso, mocoso diablo, ¿me entienden? Somos comprados, ¿ves? De la fila, mira, hay dos filas. Una fila es la gente que están caminando para el infierno y la otra fila es la gente que está caminando para el cielo, ¿no? Somos trasladados de la fila, de la cola que está en camino al infierno y estamos reubicados, ¿ves? En la fila, en la cola que está en camino al cielo. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, dice esto. Mire bien. En la versión cristiana dice: ¿Quién nos dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Voy a repetir. Quien se dio a sí mismo por nosotros, Tito capítulo 2, versículo 14, pues se dio por nosotros mismos para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En la versión católica lo dice de esta forma, dice: el cual se entregó a sí mismo por nosotros, más claro todavía. El cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. ¡Wow! Repito. El cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. Es importante que tú puedas captar. Mira, tú y yo no merecemos nada. Nada.
Tú y yo somos seres humanos perdidos en este mundo, pecadores, descariados. Hacemos lo que nos da la gana, etcétera, etcétera, y creemos que estamos bien cuando no estamos bien. Creemos que podemos entrar en el cielo por nuestro propio mérito. Tenemos un sinfín de creencias que no tienen sentido. Bueno, por lo menos no tienen una fundación bíblica. Quizás tienen una fundación en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, pero no está en la palabra. Yo te quiero asegurar algo, que la entrada, el entendimiento de la entrada en el reino de Dios, repito, el entendimiento de la entrada en el reino de Dios es un entendimiento bíblico, no cultural, no tradicional. Permíteme. Ahora, ¿te recuerdas cuando estuvimos hablando de Pedro? Vamos a regresar a 1 Pedro capítulo 1. Ahora vamos a abrir 1 Pedro capítulo 1. Entonces, vamos a ir, por favor, 1 Pedro, Tito, Hebreos, Santiago, ¿no? 1 Pedro capítulo 1. Y mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice aquí la palabra. En la versión cristiana dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Note el lenguaje. Pedro se está dirigiendo a los creyentes que estaban ahora corriendo, huyendo por sus vidas en la dispersión, en la diáspora. En otra palabra, esta gente estaba huyendo porque estaban siendo perseguidos ahora. Y Pedro le tiene que recordar algo, y le dice esto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En la versión católica lo dice así, dice en versículo 18, sepan que no han sido liberados de la conducta idolátrica, heredera de sus antepasados con bienes perecedores, el oro o plata. Sepan que no han sido liberados de la conducta idólatra heredera de sus antepasados. La versión católica es más clara. ¿Por qué tú crees que yo uso esa versión? Los católicos se molestan conmigo y los cristianos se molestan conmigo. O sea, bueno, por lo menos lo tengo los dos parejos, los dos están molestos. Como, yo te aseguro algo, su molestia no me molesta a mí. Mira, cuando yo duermo en la noche, pregúntale a mi señora. El día de ayer, ¿no? Yo y mi esposa cumplimos 52 años de matrimonio. 52 años. Escuche bien, de estar casados. Y mi esposa te puede decir honestamente que cuando yo me acuesto y mi cabecita toca la almohada, yo estoy en otro planeta, en otro mundo. Y ella me dice que yo ronco como un campeón. ¿Me entiende? Más bien, mi ronquido ahora es música para ella. Cuando no ronca, ella se asusta. Me despierta a ver si todavía vivo. Mira, yo quiero que tú sepas algo. ¿Me entiendes? Tus críticas, y todas sus palabras de atacarme, no me molestan. Mira, los cristianos se molestan conmigo porque yo utilizo la Biblia católica. Los católicos se molestan conmigo porque uso la Biblia cristiana. Y los dos se molestan porque uso las dos Biblias. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy chévere. Mire bien, la cosa es, si tú eres católico o cristiano, ok, está bien. Pero mi pregunta es, ¿eres un creyente? ¿Eres un creyente verdadero del Señor Jesucristo? ¿Usted literalmente cree lo que la iglesia te enseña? Lo que tu propia Biblia te enseña. ¿Tú lo crees? ¿Sí o no? Mire bien. Aquí quiero ver si puedo, a ver si puedo maquillar, si puedo calvar este punto. La redención, note bien, comenzamos con esta tremenda pregunta al principio de la hora, ¿no? ¿Qué significa la redención, la redención en relación con la salvación? Mira, aquí está, a ver si puedo dar una declaración, una oración sencilla.
La redención es en Cristo Jesús. La redención es en Cristo Jesús, obrada por medio de su sangre y sus sufrimientos. Voy a repetir, lo voy a reducir esto. La redención es en Cristo Jesús, obrada por medio de su sangre y sus sufrimientos. Cuando Él fue a la cruz, Él realizó este gran concepto de la redención. Ahora, acerca de esto, no puede haber dudas. Acerca de esto no puede haber dudas. El hecho es crítico para el destino de una persona. La redención no la produce. Escuche bien. La redención no la produce la vida de Cristo, el poder de Cristo, el ejemplo de Cristo. Las escrituras son bastante claras al respecto. Su cruz y su sacrificio mortal es lo que trajo la redención. ¿Me entiende? La redención no es esto. La redención es la descripción de lo que Él hizo. La parte más importante es lo que Él fue a la cruz y murió por nosotros. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Tú crees que Él tomó tu lugar? No dice, bueno, no estoy seguro. Me lo voy a pensar. No, ¿sabes qué? Tú no crees. Bueno, no tuve que tomar mi lugar porque yo soy un hombre bueno. Yo soy un hombre bueno, yo no peco, yo no robo, yo no miento, yo no esto, yo bien. Estoy diciendo que tú no necesitas a Dios. Vos es tu propio Dios. Mira, tú tienes que entender que el resultado de lo que hizo Cristo en la cruz es la redención. La redención ha sido consumada. Comenzó y se consumó ahí. La redención ha sido una realidad. La redención ha sido cumplida. La redención ha sido producida. La redención ha sido efectuada. La redención ha sido obrada. La redención es una verdad. La redención es un hecho por la sangre derramada de Cristo, el mismísimo Hijo de Dios. Ahora tú puedes ver cómo esto trasciende el cristianismo y el catolicismo. Es importante captar esto. En el Antiguo Testamento dice la Biblia esto, en Levítico capítulo 17, versículo 11. Mira, por favor, abre su Biblia. Levítico capítulo 17, versículo 11. Escúcheme lo que dice. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Te recuerda que en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, entre los judíos, ellos tenían que llevar un cordero perfecto, sin manchas, sin arruga. Y tenían que poner el cordero sobre el altar y degollar, matarlo y derramar sangre para el perdón de los pecados del hombre. ¿Por qué tú crees que ya no sacrificamos más? Porque Cristo ya lo hizo una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Aún antes en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no estaba, se tenía que derramar sangre. Cuando Cristo vino, se derramó la sangre una vez para siempre. Ya está hecho por nosotros. En el libro de Mateo capítulo 20, versículo 28 dice esto. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice esto. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunta, ¿vos está incluido en los muchos? Es una pregunta. Contéstame. Escríbeme, dígame sí o no. Escríbeme a ese número que está en la pantalla. 1-310-804-7733. Escríbeme. ¿Eres uno de ellos, sí o no? En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados, redimidos por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice, por precio fuisteis
comprados, redimidos, no os hagáis esclavos de los hombres. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ese es, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice esto, Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajado, que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19, 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el punto que tú tienes que captar. Mi pregunta es, si vos eres parte del grupo que ha sido comprado y rescatado, librado y redimido para la honra y la gloria de Dios.